Bueno, soy Nicolás Bocacastex como les contaba Gabriel, de SEMPRE, que es Compromiso Empresarial para el Reciclaje, y a través de Nestlé, uno de sus miembros, traemos este taller por el trabajo en conjunto que hacemos con la Municipalidad de Vicente López. Hoy vamos a hablar sobre generación de residuos, sobre qué pasa con nuestros residuos reciclables una vez que salen de casa, y nos vamos a focalizar solamente en aquellos residuos que podemos generar en nuestra casa, en nuestra oficina, en nuestro comercio, que son los residuos sólidos urbanos, digamos. No vamos a estar hablando de otro tipo de residuos como patógenos de laboratorios o residuos industriales. Estos son los residuos que un ciudadano común puede generar en su día a día, digamos. De estos residuos que generamos en casa, en la oficina, en el comercio todos los días, este es un pantallazo general de cómo se compone, es una caracterización de residuos, de cómo se divide una bolsa de residuos promedio, digamos. Es un estudio de la Universidad de Buenos Aires con el SEAMSE del año 2016, en el cual podemos ver que por lo menos el 34% de los residuos que generamos son residuos fácilmente reciclables, como los plásticos, los vidrios, los metales, los papeles y cartones. Y como ven ahí en la torta, el 49% son residuos considerados orgánicos, que gran parte de estos son compostables en nuestros domicilios, digamos, en nuestra casa. Así que esto es para que se den una idea de cómo de un día para el otro podemos reducir sustancialmente la cantidad de residuos que generamos. Y lo poderoso que es las acciones que tomamos, lo poderosas que pueden ser las acciones que tomamos en relación a la reducción de residuos en casa. Después hay un componente que se ve de residuos especiales de generación universal, que después Carolina de Política y Control Ambiental va a estar comentando de qué se trata. Bueno, esto es un poco para que vean cuál es el circuito de los residuos reciclables que generamos en casa. Ahí podemos ver desde la comercialización, el consumo y separación de origen. Esto es un ciclo. La idea es que nuestra gestión de residuos sea cíclica, digamos, que lo que generamos se pueda recuperar y no que sea lineal, sino que, por ejemplo, lineal sería tomamos residuos de la naturaleza, recursos de la naturaleza, los transformamos en productos a través de procesos industriales y después los tiramos a la basura y los enterramos en un relleno sanitario o en un basural, y perdemos esos recursos para siempre. La idea de esta circularidad, digamos, en la gestión de residuos, lo que se llama economía circular, es aprovechar esos recursos naturales que no son infinitos de la naturaleza y poder recuperarlos a través de diferentes procesos de reciclaje, digamos. Ahí podemos ver la recolección diferenciada, que es en Vicente López tiene el día verde, que pasa por la puerta de las casas. También están los puntos verdes, están las diferentes opciones de tratamiento y clasificación, la industria de reciclaje. Ahora vamos a ir viendo uno por uno cada uno de estos puntos. Bueno, empezamos por la separación en casa. Esto es tan simple como empezar a separar nuestros residuos en al menos dos fracciones, ¿no? Lo que son residuos húmedos o lo que no consideramos reciclables, y los residuos reciclables, por lo menos tener dos tachos. Y bueno, aquellos que quieran y pueden tener un tacho más para residuos orgánicos para compostar en casa, es lo ideal, y así casi que atacamos todas las fracciones de residuos, y lo que vamos a generar de residuos es ínfimo y va a ser muy poco lo que vamos a sacar en, no sé, una bolsa cada 15 días, 10 días, una cosa así, que es lo que saco yo en mi casa, digamos, con todo aquello que no reciclo y composto. Los residuos que vamos a poner en el cesto de los reciclables, ahora los vamos a ver uno por uno, pero es importante que estén secos y limpios. Esto es porque una vez que nosotros sacamos los residuos con la bolsa, eso va a ir a parar a plantas de clasificación, que luego les vamos a ver en detalle cómo funciona, pero ustedes ven que nosotros ponemos todos los reciclables juntos en la bolsa. Después eso va a tener que ser separado, y es separado de forma manual. Entonces, si dejamos restos de comida, restos orgánicos con los residuos, eso puede generar que puedan pasar agentes patógenos, que puedan generar olores, que se pudra, que genere problemas, vectores, bichos y problemas a la salud, digamos, de la gente que después lo va a estar separando. Entonces, siempre que vamos a separar residuos en una bolsa de reciclables, tenemos que saber que alguien después manualmente lo va a separar, y ahora después vamos a ver cómo lo hacen.
Dentro de los residuos que podemos separar en casa como reciclables, y después vamos a ver que además de los reciclables tenemos la opción de las botellas de amor, vamos a ver un poquito en detalle también. Tenemos los plásticos pueden ser botellas, bidones, cualquier tipo de botella y bidón, ya sea de bebidas, de gaseosas, de aceite, de vinagre, botellas de productos de limpieza y de envase de cosmético como shampoo, crema, jabón, telgopor, papel film o cualquier papel de envoltorio, digamos, plástico, bolsas, cualquier tipo de bolsa, tienen que estar limpias, tapitas, que generalmente se reciclan en las botellas, pero hay gente que las recicla aparte, envoltorios de alimentos, de fideos, arroz, galletitas. Ahora vamos a ver que esos son de difícil reciclaje. Entonces tenemos la opción de las botellas de amor para todos aquellos plásticos flexibles, que ahora lo vamos a contar más en detalle. Vajilla descartable, por ejemplo, también. No vamos a reciclar goma eva, ni cinta adhesiva, ni CDs, colillas. Estos son residuos peligrosos, las colillas, y no tienen reciclaje hoy. Y no hay que ponerlas en la bolsa de reciclaje. Lo único que nos queda hasta el día es que vayan a la basura y que estén lo mejor controladas posible en un relleno sanitario, digamos. Pañales y apósitos tampoco. Después, dentro de los papeles y cartones, tenemos cualquier tipo de papel y cartón que se genere en casa, que esté limpio, ¿no? Cartones, papel de diario, revistas, folletos, papel de oficina, diferentes cuadernos, los libros que no usemos más, apuntes viejos, no importa si estos están impresos, si tienen tinta, si están remarcados con resaltador, son reciclables igual. Dentro de Tetra Brick tenemos envases de bebida y envases que ahí no están, pero también envases de leche, también hay muchos de salsa de tomate, de vino, bueno, todos esos envases de Tetra Brick son reciclables. Hay que tener cuidado, sobre todo con los de leche y los de salsa de tomate, pegarles un enjuague para que dejar todo el resto orgánico y de comida que no vaya con el envase, digamos. Botellas y frascos dentro de los vidrios, es lo que nos vamos a focalizar, porque los tazas, platos de cerámica y los vidrios de ventana o espejos por ahora no son reciclables. Acá en Argentina no quiere decir que no sean reciclables en el mundo, pero por ahora dentro de los vidrios vamos a apuntar a las botellas y los frascos. No las bombitas de luz, que son un residuo especial, y ya Carolina nos va a contar un poco más acerca de eso. Dentro de los metales tenemos latas principalmente latas de bebida, que son las de aluminio, latas de conserva, que pueden ser cualquier lata de arveja, de choclo, de atún, de paté, todo ese tipo de latas de conserva, aerosoles, cualquier tipo de aerosol que usemos en casa, bandejas de aluminio, papel de aluminio, y también algunas cosas que use que son pequeñas que podrían llegar ahí en la bolsa, como llaves, candados, griferías, cosas de metal que no tengan gran tamaño, pueden ir tranquilamente en la bolsa de reciclaje, siempre y cuando no estén contaminadas. Por ejemplo, no pueden ir latas de pintura que tengan restos de pintura pegada o de barniz, ese tipo de cosas. Si vamos a reciclar esas latas de pintura, tienen que estar limpias, digamos, sin esos restos. Bueno, botellas de amor. Les comentaba recién que hay algunos plásticos flexibles que son de difícil reciclaje, como los envoltorios de paquetes de fideos y de snacks. Ahora vamos a ver uno por uno los materiales que van dentro de la botella de amor. Esos plásticos son de difícil reciclaje. Las plantas de separación y la industria no suelen tener valor de mercado, primero porque están hechos de muchos materiales distintos, algunos no son lo que se llama monomaterial, sino son multimaterial, y lo cual dificulta su reciclaje, ¿no? En la cadena de producción de la industria. También porque son muy flexibles y muy livianos y se hace difícil, o su transporte, digamos, es un camión entero transporta muy poco volumen, muy poco peso, perdón, de estos materiales. Entonces, muchas veces no vale la pena, por el costo que pagan por ellos, hacer el transporte. Dado estos problemas, Botella de Amor lo que busca es apuntar estos plásticos que no se reciclan, es un proyecto, o que son de difícil reciclaje en nuestro país, y darle reciclabilidad. Y consiste en llenar botellas, pueden ser botellas de PET, pueden ser botellas de lavandina, de shampoo, cualquier tipo de botella plástica, ir introduciendo estos plásticos flexibles adentro e ir compactándolos. ¿Qué podemos poner en la botella? Bueno, todo lo que ven acá que sí, no me quiero detener mucho en eso porque básicamente son todos los plásticos que podemos pensar, pueden ir ahí. Voy a ir un poco a lo que no podemos poner en la botella, y a partir de eso todo lo demás que veamos de plástico sí puede ir ahí
Ahí pueden verlo también. Lo mismo pasa con la botella de amor que con los reciclables convencionales. No tienen que estar limpios y secos para una vez que los metemos dentro de la botella, digamos, no podemos poner con restos de comida o restos orgánicos, digamos. No podemos poner en la botella, obviamente, todas las cosas que no sean plástico no pueden ir. No puede ir papel y cartón, no pueden ir metales, no puede ir Tetra Pak, que si bien los envases de Tetra Brick tienen plástico, también tienen cartón y también tienen aluminio, entonces no pueden ir dentro de la botella. Los paquetes de yerba, siempre, esta es una pregunta que se hace mucho, pasa algo similar que con los envases de Tetra Brick, tienen un multilaminado, capaz por afuera parece ser papel o parece ser plástico únicamente, pero también tiene cartón, también tiene otros materiales, así que ese no va. Obviamente, dentro de los plásticos no pueden ir los globos, obviamente no puede ir arena. ¿Por qué enfatizo en esto de la arena y de los metales? Porque hay una diferencia entre las botellas de amor y los ecoladrillos, que siempre suele haber en algunos lugares confusión con estas dos cosas. La botella de amor solamente lleva plásticos en su interior y pasa por un proceso de reciclaje en el cual se genera madera plástica, que ahora lo vamos a ver, y las ecoladrillos van a usarse en construcción reemplazando a los ladrillos. Entonces ahí no pasa nada si tiene arena, piedras, y aluminio, metales, paquetes de yerba, cartón, porque va a quedar como un ladrillo y no va a pasar por un proceso de producción y de reciclaje de plástico. Entonces eso para dejarlo claro. Después dentro de los plásticos el telgopor, no puede ir en una botella de amor, tampoco los guantes de látex, las radiografías, las esponjas, y eso principalmente. Bueno, seguimos. Si tienen alguna pregunta la pueden ir poniendo en el chat. Yo no voy viendo el chat, pero después, porque estoy compartiendo, pero después al final retomamos y vamos viendo las preguntas que vayan teniendo. Bueno, otro paso de esta gestión de residuos, una vez que esto es lo que veíamos antes, es lo que pasa en casa. Nosotros separamos los reciclables en corrientes, separamos la botella de amor, las armamos y después, ¿qué hacemos? Llega la parte de la disposición. En el día verde, que ahora vamos a ver, tenemos un mapita, cada barrio tiene su día en el que se sacan los reciclables antes de las 8 de la mañana. Después están los puntos verdes, que hay 13 en el municipio, que también vamos a dejarles ahí un link con los puntos donde se ubican. Y después los puntos de botella de amor, que por ahora hay 4 puntos, que los vamos a ver también. Y eventualmente va a haber más, pero por ahora están estos 4. Tenemos la recolección diferenciada. Una vez que nosotros hicimos la disposición inicial, dejamos los residuos que generamos en casa donde había que llevarlos, o en el frente de casa, o en distintos puntos de recepción. Existe una recolección que es diferenciada. Eso lo lleva a un camión que es especial para los reciclables, que no es el mismo camión que la basura común, que es la basura convencional. Es un camión para reciclables que lo traslada a estas plantas de separación que les comentaba. Acá está la información de Día Verde, que es muy sencillo participar, es lo que veíamos antes, es solamente separar los residuos en casa y después sacarlos el día que nos corresponde a nuestro barrio en una bolsa con un sticker, que es Día Verde, que pueden pedir en las delegaciones o en el municipio, pero si no tienen ese sticker, no hace falta que lo usen, pueden poner un cartelito en la bolsa que diga reciclaje o Día Verde o reciclable, si lo pegan o lo abrochan, y con eso ya es suficiente para identificar la bolsa. Hay que sacarlo antes de las 8 de la mañana del día que le corresponde a cada barrio. Ahí está el mapita. Después las dudas que vayan teniendo por los días y eso las pueden ir poniendo en el chat. Bueno, como les comentaba, los puntos verdes. Acá abajo hay un link que también se puede poner en el chat, el link que dice dónde están los puntos verdes donde pueden alcanzar los reciclables. Para que los tengan. El caso de los puntos verdes puede pasar que hay mucha gente que capaz antes de las 8 de la mañana no puede sacarlos o se le complica justo el día que tiene que sacarlos para su barrio o se olvidó. Tiene la opción, el backup, digamos, de estos puntos verdes para alcanzarlos voluntariamente, que están distribuidos en todos los barrios, digamos. A los puntos verdes van los reciclables, lo mismo que de Día Verde, no van las botellas de amor. Botella de amor tiene sus propios puntos, que son estos 4 que están acá, que pueden ver que hay uno en Villa Adelina, en la Plaza Soldado Malvinas, en la Fundación Regenerar, de la cual se imparten en la calle José Ingenieros en Munro,
Después están José Urquiza y Solís en Vicente López, en el Paseo de la Costa. Y después está en el Club Caosa de Olivos. El del Club Caosa de Olivos es el que tiene horario acotado, digamos, es de 14 a 20 horas que está abierto el punto. Los demás pueden llevarlo, digamos, a cualquier hora. Bueno, ahora le paso la palabra a Carolina para que nos comente un poco de los puntos de residuos especiales. Dale, bueno, gracias, Nico. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, genial. El programa que tenemos desde la Dirección de Política de Control Ambiental se llama Programa RED. El programa RED consta de, la sigla dice residuos especiales domiciliarios, son los que se generan dentro de los domicilios. O sea, la idea es que sea para los vecinos de Vicente López. Deja de lado, deja por fuera todo lo que es industrias, empresas, negocios, todo eso queda por su cuenta. El programa recibe 4 residuos en especial. La realidad es que el único programa que tiene algo para los comercios es el aceite, que tiene un programa aparte para los comercios es el aceite, que ahora se los cuento. El resto, bueno, es como decía, son los que se originan en el domicilio de cada uno. Los que se reciben son aceite vegetal usado, lámparas y pilas, como dice acá, que se reciben en todas las delegaciones, salvo en la delegación de Vicente López, que es la de Puente Saavedra, que no recibe aceite, y se suma una ONG, un punto para recolectar aceite. Ahora les cuento un poco de cada uno. El aceite vegetal usado básicamente es el aceite de freír de cocina, que una vez que se termina, una vez que se enfría, que se utilizó y se enfría, se puede pasar a una botella de plástico, sí o sí de plástico, ya que a veces vienen en frascos de vidrio, eso se rompe y genera más, se pierde el residuo y nada, no llega a destino y se contamina. Y se tapa una que tenga una buena tapa y se puede llegar a cualquiera de estos puntos. El tema del aceite, lo bueno es que tiene un programa para gastronómicos, así que si alguien sabe de algún gastronómico que no esté asociado, o alguien tiene algún local gastronómico que no está asociado, después les voy a escribir el mail nuestro, que se puede contactar para asociarse. El aceite tiene un valor en el mercado, y ese producto lo pasa a recolectar una empresa que está asociada al municipio. En realidad está asociada a lo que es la provincia de Buenos Aires. Se generó un programa en el que los municipios nos unimos para que ese aceite vaya a ser biocombustible. Ellos levantan aceite de todas las delegaciones, o sea, de los puntos de acopio, y de todos los locales gastronómicos que están asociados. Se depura ese aceite en un proceso en la planta, se llama RBA Ambiental la empresa, se depura el aceite y eso pasa a ser biocombustible. Entonces se evita que entre de vuelta en la rama gastronómica, o sea, la parte alimenticia, que puede resultar muy cancerígeno, y se evita que se contaminen litros de agua, que se impermeabilicen los suelos, que fomente la generación de plagas, o sea, que la realidad es que contamine mucho más de lo que es físicamente un litro de aceite, por ejemplo. En relación a lámparas y pilas, lamentablemente todavía en el país no hay tecnología para hacer el reciclaje de cada material, sino que lo que se hace es, se inertiza el elemento, mayor que nada las pilas, y se lleva a una disposición segura, un relleno de seguridad. Un relleno de seguridad lo que es un relleno en el que van elementos que no deben traspasar obviamente al suelo, pero más que nada se sabe perfectamente dónde está cada cosa, se evita que se cruce con otros metales, por ejemplo, las pilas tienen metales, las lámparas tienen gases, pero principalmente por ahora se hace eso. Por eso desde nuestro programa siempre se fomenta que se usen menos pilas, a que se usen lámparas LED, o que se usen lámparas que tengan un largo uso, que se busque de optimizar esa compra, para reducir los residuos, lo que se genere después. En pilas capaz algunas veces es más difícil, porque muchas cosas tiene pilas, pero bueno, hay mucho ahora, más que nada para los niños, hay mucha cosa que tiene menos pilas, juguetes más como eran los de antes quizás,
o usar pilas recargables que tienen una vida útil mucho más larga, y tratar de usar los mínimos posibles. Y después tenemos respecto de los residuos electrónicos, gracias Nico, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Dentro del municipio tenemos 4 puntos, los puntos tienen horarios por una cuestión de que se encuentran dentro de algún predio, para evitar que se lleven las cosas, que se revuelva y que se lleven las cosas y que no tengan el destino que queremos. Y acá lo que se hace es, se levanta, directamente la empresa los va a levantar, nosotros siempre revisamos cuando están más o menos a tope, como en esta foto. Esta foto es de la Quinta Trauco. Cuando se encuentran llenos, la empresa los vamos a avisar a la empresa los levanta, y primero se hace un desguace, se separa lo que es plástico, que todo eso sí va a reciclaje, y también se hace una evaluación de los elementos que todavía se pueden utilizar. Plaquetas, un montón de elementos electrónicos que contienen dentro de los aparatos, que se pueden reutilizar. Después de esa instancia recién se va a una disposición segura, un relleno de seguridad. Pero previo a eso se intenta que se reutilice la mayor cantidad de las partes de los aparatos. Otra opción que manejábamos previo a la pandemia era, nosotros trabajábamos con un taller de oficios. Cuando hay mucha gente que viene y nos deja cosas, más que nada cuando hacemos alguna campaña, o cuando se acerca a algún lugar, o a veces mucha gente le deja un cartel que dice, anda, o sea, como que el aparato sigue funcionando, pero ellos no lo utilizan más porque cambió la tecnología, porque no se adecuó, porque le regalaron otro. Nosotros esos aparatos tratábamos de llevarlos siempre al taller de oficios, que ellos lo usaban para aprender a arreglar, para sacar repuestos, y después lo que tenían ellos de descarte nos avisaban y también se recolectaba. Lamentablemente el año pasado ya no pudimos trabajar con ellos, este año todavía no reactivamos, pero tratamos de que tengan una vida más, todas las cosas que sirven todavía, que las cosas que nos indican que todavía está en uso, particularmente. Pero bueno, también la tecnología cambia tanto últimamente que a veces se hace difícil que no se genere tanto este residuo. Una cosa que me olvidé de comentarles es que bueno, el aceite usado tiene un valor comercial en el mercado, por eso la campaña del aceite quizás es la más notoria. Todo lo que ingresa al municipio, de lo que se vende ese aceite, lo que ingresa como valor, se eligió en 2013 una ONG que es del municipio, que se llama Axerville, que es uno de los centros que podés llevar los aceites, la botella de aceite, ya para, ¿cómo se dice? Y esa plata va para la ONG. Esa plata llega a esa ONG y ellos la usan el año pasado la usaron para arreglar un baño, para ponerse al día, o sea, para tener, ¿cómo se llama? Insumos para afrontar la pandemia, todo lo que era limpieza, higiene, barbijos, para toda la gente que trabajaba, también les sirvió esa plata. Así que bueno, sí, Nico. Después las preguntas, cualquier cosa, capaz me faltan varias cosas. Dale, bueno, gracias, Caro. Bueno, seguimos, volvemos a los reciclables, a la bolsa de día verde, a los puntos verdes, a las botellas de amor, cuando las buscan por casa, cuando las llevamos al punto verde, los camiones que solo transportan reciclables, los llevan a las distintas plantas de clasificación. Como puede ser, como ven en la primera foto que dice clasificación, esa es una planta cooperativa de recuperadores urbanos, que son quienes son el destino final el primer destino de los residuos reciclables. Vicente López trabaja con varias plantas de clasificación, esa es una, se llama Eco Reciclándonos 2. Como ven ahí tiene una cinta de separación, las bolsas de día verde se abren, y las de puntos verdes también, y se ponen sobre esa cinta que va pasando, y cada una de ellas que ven ahí se ocupa de una diferente corriente. Una separa los plásticos, otra separa los cartones, otra separa los tetrabric, cada una va separando una parte. Y así es como se hace la separación manual, digamos. Una vez separado,
ellas lo van poniendo sobre unos bolsones que se ven ahí atrás y ahí a los costados, van agarrando y van tirando sobre los bolsones los diferentes residuos. Una vez que están segregados, digamos, por tipo, pasan a un proceso de compactación, lo que se llama comúnmente en la jerga de reciclaje enfardados, se hacen fardos, como pueden verse en la segunda foto. Esa es una prensa bastante moderna y cara. Lo más común es ver prensas como la prensa que está abajo en compactación. Esos chicos también son de la misma cooperativa, Reciclando los Dos, y ahí prensan los distintos materiales. Prensan el cartón, prensan los plásticos, prensan las latas. No así, ahora vamos a ver qué pasa con los vidrios, pero prensan la mayoría de los materiales, se prensan de esa forma. Los materiales que no se pueden prensar o que ellos deciden no prensar, generalmente se dejan en los bolsones tipo Big Bag que se ven ahí en el fondo y se transportan y comercializan de esa forma, digamos. Las cooperativas venden estos materiales a la industria que luego los recicla para reinsertarlos en el mercado a través de distintos procesos de producción. Y con eso sustentan, digamos, el trabajo y la posibilidad de que se reciclen. La última foto que vemos abajo de clasificación es la misma que teníamos arriba sobre las botellas de Amor. Ese es el proceso en el que se separan las botellas de los plásticos flexibles que tienen ahí adentro. Cuando hacen la clasificación en la cinta, esta que vemos ahí, van a clasificar por diferentes corrientes. Por ejemplo, los plásticos, tenemos muchos tipos de plásticos. No me quiero detener mucho en esto, pero bueno, el PET que veníamos hablando son las típicas botellas de gaseosa y de agua, y también las bandejas de comida de plástico suelen ser de PET, como las que ven ahí. El PEAT, que es el polietileno de alta densidad, generalmente son las bolsas de supermercado, y acá no están en la foto, pero los bidones de productos de limpieza también son de este material. El PVC, que bueno, difícilmente, la mayoría son caños y no se genera mucho residuo de esto en casa, pero también es reciclable. El polietileno de baja densidad, que son los sachets de leche, por ejemplo, las bolsas de consorcio, de residuos, por ejemplo, los envoltorios de pan lactal, de papel tisú, de papel higiénico, que vienen envueltos en unos plásticos que cuando nosotros lo tocamos son como un poco más gruesos, digamos, que las típicas bolsas de supermercado. Esos son los de polietileno de baja densidad. Polipropileno, que generalmente son las tapitas de las botellas, son de ese material, y algunos envoltorios también, como paquetes de snacks, y después lo que llaman bazar, que es baldes, palanganas, utensilios de cocina, que sean de plástico, generalmente son de polipropileno. El poliestireno es generalmente el telgopor, que es el poliestireno expandido, y además el telgopor, que es el poliestireno expandido, el poliestireno normal, pueden ser vajillas descartables, los potes de crema y de queso crema, que son o de yogur, que son tan particulares, que son los mismos, son también de poliestireno. Y bueno, después los otros son los categoría 7, que entran un montón de tipos de plásticos, que los que sean flexibles y fácilmente introducibles en una botella, podemos ponerlos junto con la botella de Amor, digamos. Aquellos envoltorios de categoría 7. Después están los papeles, que reciben la misma cinta, separan los papeles y no ponen todos los papeles y todos los cartones juntos, sino que el papel se separa también por corriente. Por un lado se separa el papel de diario, por el otro lado los cartones, por otro lado el papel blanco, que lo llaman, que son del típico papel de oficina o de hojas de cuadernos, digamos, las revistas y los libros, que lo llaman papel de segunda a eso. Y los envases de Tetra Brick, que los puse ahí, pero también tienen aluminio y también tienen plástico, tienen capas de los tres materiales, pero para englobarlos en una corriente, digamos. Después los metales, separan, acá puse 2 corrientes, pero bueno, hay muchos metales, como las llaves que son de bronce, los candados y otros tipos de metales, pero los que más generamos en casa son estos dos, que son las latas de conserva, que son metales ferrosos, lo que se llama, porque son a base de hierro. Y después tenemos las latas de aluminio, que son no ferrosas, que son a base de aluminio. Estos separan estas dos corrientes también. Y el vidrio generalmente se separa todo junto. Existe algún tipo de separación por color, pero no es lo más común de ver, porque la diferencia del precio de venta de color y mezclado es casi igual, entonces no se toman el trabajo de hacerlo. Y se guarda todo junto el vidrio en bateas, como esta que ven acá, que son como contenedores grandes, y se rompe para facilitar su transporte. El vidrio es junto con el aluminio, un material que es reciclable infinitamente,
se puede reciclar infinitamente. Ahí están viendo, por ejemplo, una batea de la segunda foto de arriba, que esa persona está ahí rompiendo los vidrios. Bueno, tiene cierta peligrosidad ese proceso. En algún momento tendrá que cambiar, pero es como se hace hoy en día. Entonces se almacenan esos contenedores grandes dentro de las cooperativas y las plantas de separación. En la primera foto, bueno, son fardos de cartón, los fardos que les comentaba antes. Los de abajo a la derecha son fardos de bidones, de PEAL, polietileno de alta densidad, y los de la izquierda son latas prensadas. Una vez que se prensa, se va almacenando hasta juntar la cantidad suficiente como para llenar un camión, digamos, para que valga la pena el costo de transporte. Entonces, todas las plantas tienen su espacio de almacenamiento donde van almacenando los diferentes tipos de corrientes de materiales compactadas y clasificadas para poder hacer los viajes a la industria, digamos. Bueno, acá un poco el transporte, hay un camión con acoplado transportando el vidrio, hay un transporte arriba con botellas de PET, otro con fardos de cartón. Los fardos suelen ser muy pesados, entonces se suelen usar autoelevadores para cargar los camiones. Aquellas plantas que no tienen autoelevadores, muchas veces cuando va el camión a retirarlo de la industria, el plástico, a comprarlo, se suelen alquilar uno, que se alquilan por horas, o si no, en algunos casos también lo agarran a mano, que de a poco, por suerte, eso se está viendo cada vez menos, digamos. Una vez que se transporta hacia la industria de reciclaje, llega y ahí entran los diferentes procesos de producción. El papel, por ejemplo, se mezcla con agua y se tritura, digamos, para generar una pasta, que le llaman pulpa. La máquina que lo hace es un pulper, y después se blanquea, digamos, y se compacta y se seca para después hacer papel. Por ejemplo, con el papel de diario se suele hacer papel higiénico. ¿Vieron ese papel higiénico que es como gris? Esos papeles higiénicos medio grises son generalmente hechos con papeles de diario o de revistas. También se suelen hacer servilletas, otros papeles también para usar tipo oficina, con papel reciclado. Con el cartón suele hacerse nuevas cajas de cartón. La industria del reciclaje de cartón es muy grande en Argentina, por eso hay mucha gente que lo junta por la calle, porque hay muchos compradores y tiene buen mercado de reciclaje y se recicla mucho, digamos. Después el plástico también tiene su proceso, hay un montón de tipos de plásticos. Pero básicamente el plástico, cuando llega, se desarman los fardos y a través de un molino, digamos, se tritura en partes más pequeñas. Eso se lava después y con calor se funde y pasa por un proceso se puede llamar de extrusión, digamos, que con calor y con presión se ponen moldes. Algunos se ponen en moldes grandes, otros precisan de una inyectora que los inyecta en otros moldes más pequeños, en matrices de plástico, que después van a ser los productos en los cuales se recicla el plástico. En el caso de las botellas, se hacen unas botellitas, que acá tengo una. A ver. No sé, ahí si me pueden ver, que esto es una preforma de plástico reciclado, digamos, que después se sopla con calor y de acá sale la botella. Ven que pueden tener ahí la punta para la tapita. El Tetrabric, hay diferentes formas de reciclarlo. Hay algunos que recuperan solo el cartón del Tetrabric, que es el 70% del envase. Hay otros que lo prensan y hacen chapas o placas para la construcción, o sea que no hacen un proceso de transformación por reciclaje, sino que hacen una compactación y lo reutilizan. Y después hay otro proceso en el que se separan los tres materiales, el polietileno, el aluminio y el cartón, y después se venden y se reciclan los tres por separado. Eso un poco los procesos. Después en la industria se transforman a través de estos procesos en diferentes cosas. Por ejemplo, el PET, lo mejor es que el PET siempre vuelva a ser una botella, ¿no? Y que cierre un ciclo. Pero también se hacen poliéster, por ejemplo, para remeras o para camperas o usos de polar. Hay industrias que compran el PET y lo transforman en estos productos. También diferentes flejes para la industria, juguetes, bueno, un poco de todo. El polietileno de alta densidad generalmente vuelve a ser lo que era, un bidón o una bolsa. Generalmente con las bolsas se hacen bolsas. El PVC también se recicla, como pueden ver ahí diferentes artículos como cercos y suelas de goma. Esta información es de Kite Plus, que es una asociación de recicladores de plástico,
que lo tiene disponible ahí en su página web y tiene mucha información también sobre el reciclaje de plástico. El polietileno de baja densidad, que son los sachets y las bolsas un poco más gruesas que les comentaba. Se hacen esos, también se vuelven a hacer bolsas que no están ahí, pero también se hacen diferentes baldes, caños y bancos de plaza, mangueras, bueno, un poco de todo también, ¿no? El plástico tiene muchísimos usos. El polipropileno, que son estos artículos de bazar, las tapitas y algunos envoltorios, también se hacen nuevos artículos de bazar, y diferentes baldes, palanganas, utensilios de cocina, ahí pueden ver una escoba. Con el telgopor y los diferentes tipos de poliestireno se hacen también, como pueden ver ahí, perchas, reglas, artículos, escuadras, vajilla descartable como cuchillos y tenedores, y algunas cosas más. Hay una empresa en Vicente López, en Munro, que se llama Cirplast, que los transforma, que está acá en el partido, y reciben telgopor y lo transforman. Bueno, y estos son los otros misceláneos que también tienen un montón de formas y depende del tipo de plástico y la composición que tenga y cuántos distintos plásticos esté compuesto para ver cómo puede ser su reciclaje. Esto que les quería mostrar acá era la industria 4E madera plástica. Lo que ven a la izquierda son fotos de la planta industrial donde ellos lo recuperan. Lo primero es un molino donde se muele el material, digamos, para llegar a sus partes más pequeñas. Lo segundo es una aglutinadora o abrumadora. Eso funciona, el material de la botella de Amor suele ser bolsitas y plástico muy flexible, entonces meterlo en un proceso de producción es muy complicado, por eso se lo suele peletizar, digamos, se suele hacer más denso, hacer como unas pelotitas, digamos, y esta abrumadora hace eso, con calor lo funde un poco y genera como unas pelotitas para que pueda ser más manejable y poder llevar adelante el proceso de transformación de lo que está dentro de la botella. La foto de abajo es una extrusora, eso verde que tiene arriba es una tolva, ahí se van volcando el material ya hecho pelotitas, peletizado por la abrumadora, que es el que está en el bolsón de abajo, con ese tacho que está ahí que ven, lo tiran dentro de la tolva y eso cae en la extrusora y ahí eso va girando, con calor lo va fundiendo y tiene un perno, un tornillo, que una vez que el plástico ya llega a cierta temperatura y está listo para poner en el molde, el tornillo con presión lo lleva y lo inyecta en el molde. Pues el molde entra caliente, eso con agua se enfría y de ahí salen los listones de madera plástica con los cuales se hacen los muebles y las cosas que ven acá a la derecha, en las fotos de la derecha, como son esas huerteras, esos ecopuntos, estaciones de reciclado. Abajo hay una compostera o un punto de recepción de botellas, o no sé si es una compostera o un punto de recepción de botellas. Sé que el municipio de Vicente López tiene en diferentes plazas composteras hechas a partir de madera plástica. Y esto, digamos, son las formas finales en las que se transforman los residuos que generamos en casa, ¿no? Esto tiene muchos beneficios, numerosos beneficios, que nos incentivan y nos motivan para llevar adelante este proceso de reciclaje. Uno es que minimizamos la cantidad de residuos que generamos, que es lo que vimos primero. No nos detuvimos hoy a enumerar todos los problemas que generan los residuos, incluso bien adecuadamente tratados, digamos. Pero es muy importante la disminución de la cantidad que generamos. Primero por ahorrar recursos, porque los residuos se hacen con recursos naturales, el planeta no es infinito y no podemos seguir sacando recursos del planeta para enterrarlos en otro lado. Lo ideal es migrar siempre hacia un esquema en donde los residuos que generamos sean recuperados y vuelvan a utilizarse, y eso va a minimizar el impacto en la extracción de recursos naturales. Es muy importante. Bueno, el fomento para el cambio de una economía circular, optimización de los recursos y extensión de la vida útil de los productos, es muy importante. Disminución de la contaminación, no solo en el transporte y en la disposición final de los residuos, sino también los residuos en descomposición generan diferentes gases y contaminación, gases de efecto invernadero, que a través del reciclaje este impacto es mucho menor. Después apoyamos a través de los beneficios sociales a diferentes cooperativas de recuperadores, a plantas de base social, a gente que antes trabajaba en la calle y ahora trabaja en un galpón con medidas de seguridad, con ART, con un sueldo fijo y un montón de beneficios que también nosotros ayudamos a eso, tan solo separando los residuos en casa.
apoyo a diferentes emprendedores o pymes que le dan valor añadido a los residuos y le buscan la vuelta a reciclar residuos que antes no eran reciclables, como es el caso de 4B madera plástica. Bueno, y creación de empleo verde en unas industrias que lo reciclan. Cuanto más nosotros reciclemos, y esto está comprobado, más industrias y las industrias más van a invertir en agrandarse a medida que tengan más material. Es el caso de muchas industrias en el país que trabajan por debajo de la capacidad que tienen de procesar material mensualmente porque no consiguen de dónde sacar el material porque no hay suficiente separación. Bueno, a través de la separación nosotros fomentamos que esto siga creciendo. Y esto es lo que les comentaba recién del destino final. Bueno, todo lo que no separemos en casa, que no sigamos los pasos que vimos ahí, no lo podemos volver a usar, no lo podemos aprovechar, se va a enterrar, digamos, en un relleno sanitario, y ahí va a quedar con recursos naturales y recursos económicos, porque todo tiene un valor de mercado, el plástico, el papel, el vidrio, el metal, eso se vende, y estamos enterrando recursos naturales y recursos económicos, digamos. Así que bueno, hasta ahí llegó mi presentación, voy a dejar de compartir. Buenísimo, Nico, muchas gracias, la verdad, súper interesante. Dan ganas de hacer 1000 preguntas y de saber cada vez más. Yo estuve respondiendo algunas preguntas en el chat, no soy Gabriel, soy Andy, pero bueno, me conecté al Zoom de Gabriel. Separé algunas preguntas particulares porque prefería que las contestes vos. Las voy haciendo. Viviana Paoli nos pregunta, ¿la tinta afecta el reciclado de papel? Ejemplo, el resaltador, los marcadores. No, las hojas escritas o impresas pueden ser recicladas de la misma forma que las que no lo están. Así que los cuadernos, los libros, las revistas, los diarios, la tinta que usamos para escribir, hay procesos en los que con blanqueadores se quita todo eso, así que casi todos los papeles que tengamos en casa son reciclables. Buenísimo. Una pregunta de Samantha súper interesante para esta época. ¿Qué pasa con los barbijos descartables? ¿Tienen algún reciclaje, algún camino de salida? Hoy no, sé que en Europa se estaba haciendo de reciclar la tela, ¿no? Porque muchas de estas telas son sintéticas y son hechas a partir de plástico, pero bueno, tienen que pasar por un proceso de esterilización, de sacarle el patógeno que tenga, que a través de un lavado industrial, que por lo que tengo entendido hoy no se está haciendo, así que no recomendamos separarlos. Además vendría a ser un residuo especial, digamos, como los residuos patógenos o los residuos que comentaba Carolina antes, no podría ir en la bolsa de día verde. En realidad por ser si es un barbijo descartable, en realidad debería ser un patógeno. Claro, es un patógeno, pero... Claro. Sí. Y así que aún así sea reciclable y haya programas de reciclaje, no iría en la bolsa de los reciclables que generamos en casa, debería ser una corriente aparte, digamos. Pero hoy en día no conozco programas. Sé que hubo muchas ideas y yo estuve trabajando en algunas, pero no llegaron a buen puerto. Así que por ahora los barbijos al relleno sanitario y esperemos que pueda cambiar. O mejor aún, usar barbijos reutilizables, no descartables, salvo que, bueno, obviamente que las condiciones lo ameriten, los médicos, esas cosas. Bueno, otra pregunta de Tatiana, dice, los envoltorios de los snacks que tienen como la capa de aluminio, ¿se considera como plástico? ¿Eso se puede poner perfectamente en la botella de amor? Sí, se considera como plástico y puede ir en la botella de amor, eso es lo bueno. Esos se llaman los plásticos multicapa o de película coextruida que lo llaman. Lo bueno del proceso de 4B es que le encontró la vuelta a su reciclaje, digamos, no sé si hay otras industrias que lo reciclen, así que puede quedar dentro de la botella de amor también. Los envoltorios de snacks, no sé, de chocolates o barritas de cereal también tienen esa parte que parece aluminizada, pero es plástico y puede ir a la botella de amor tranquilamente. Buenísimo, lo único sí, sin chocolate. Sí. Bien. Muchas personas preguntaron por el telgopor. El telgopor es un... Sí. Bueno, te pregunto vos, Nico. ¿Qué pasa con el telgopor? Bueno, el telgopor es reciclable, les comentaba que había ahí una empresa llamada Cirplus y ahora está viendo cada vez más empresas que lo reciclan, hace tiempo eran pocas. También hay algunas almohadoneras que lo reciclan, sobre todo lo que es telgopor de embalaje,
que lo muelen en pelotitas y lo usan o para rellenos de almohadones o sillones, o lo usan también para aislante en los techos de chapa, o incluso algunos los mezclan con el hormigón, también para hacer de contrapisos y algunas cosas más. Así que sí, hay que separarlo del telgopor. Si bien hay algunas plantas de reciclaje que todavía no lo separan, porque es un material que no pesa mucho, y salvo que tengas no lo podés compactar mucho tampoco, si lo molés se vuela. Hay algunas plantas que no lo separan, hay otras que sí, hay industrias que lo compran, así que recomiendo seguir separándolo. El telgopor es 98% aire y 2% plástico. Entonces en el proceso lo primero que se hace es sacarle el aire, digamos, y después se funde y se recicla como cualquier otro plástico. Los invito a seguir a la gente de Cirplus, que están ahí en Munro, en las redes o en la página, están ahí los procesos y las cosas que hacen con el telgopor. Buenísimo. Una pregunta de Sole, que en realidad quiso hacer una aclaración. ¿Viste el aluminio que viene en los potecitos como de Mendicrim, esas cosas? Sí. ¿Ese aluminio es necesario retirarlo 100% o cómo interfiere con el reciclaje del plástico? Sí, eso genera un problema en el reciclaje del plástico, conviene retirarlo. Es difícil y muchas veces estos son plásticos de difícil reciclaje, si bien hay industrias que sí lo separan, porque hay partes de aluminio que se quedan pegadas a la punta del pote y son muy difíciles de sacarlas, pero siempre que podamos retirarlo va a ser mejor. Buenísimo. Bien, y una más, dos más. Vector dice, ¿ayuda que uno agrupe todos los papeles chicos en una misma bolsa? Totalmente, porque como veíamos hace un rato, eso se separa a mano en esas cintas, y muchas veces si un residuo es muy chiquito, puede pasar de largo. Entonces, si lo ponemos en una bolsa, y si es una bolsa de papel o una bolsa de cartón, mucho mejor, porque nos vamos a asegurar que sí o sí sea separado y reciclado. Perfecto. Y una más de Marina dice, ¿los envases de shampoo y los productos de limpieza se reciclan? Sí, eso lo habíamos visto, eran polietileno de alta densidad, lo mismo que los bidones, todo lo que son shampoo, productos de limpieza, envases de cremas, etcétera, son perfectamente reciclables. Claro, no vi la presentación. Buenísimo. Bueno. Acá Vali nos sugiere que pongamos los nombres de las cooperativas empresas en la presentación. Sí, lo vamos a poner y después se las pasamos. También le vamos a pasar el link, porque esta charla debe estar subida a YouTube para que la tengan. Vanina pregunta, ¿hay puntos de reciclaje de telas? Bueno, las telas es un tema, el reciclaje de las telas. No conozco hoy donde haya, si buscamos seguramente vamos a encontrar en internet y eso. Las telas generalmente son sintéticas, las que son perfectamente reciclables son las que son 100% algodón y se hacen trapos de piso o se usa para rellenos por ejemplo, de asientos de auto, de sillones, eso se muele y se reutiliza. Pero generalmente cuando son telas sintéticas se dificulta el reciclaje. Depende de qué tipo de telas, si es ropa, siempre está bueno buscarle otro dueño y la forma de donarla. Perfecto. Mucho de barbijo. ¿Consulta? Sí. Sí, perdón. Me ha pasado muchas veces que cuando al momento de ir a los puntos de reciclaje, quiero llevar mis bolsas que están separadas y demás, las bateas o los contenedores que contienen las diferentes basuras están todas mezcladas. Entonces, a veces digo, uno hace tanto sacrificio por todo esto y después hay un punto más donde se encargan de reciclarlo o quienes buscan esos contenedores después vuelven como a reciclar Patricia, supongo que te referís a los puntos verdes, a los contenedores amarillos. Exactamente. Sí, los puntos verdes, hoy en día, como decía Nico, tenemos 13. Hay algunos en plazas y hay otros en estacionamiento de supermercados. Los de la plaza los estamos tratando de migrar, de sacar, porque es verdad que se vandalizaba mucho y se contaminaba mucho. Igualmente vos cuando decís toda la basura mezclada, no sé si te referís a todas las fracciones de reciclables o al reciclable mezclado con el húmedo.
No, es que está el reciclable mezclado con lo húmedo, porque quizás hay gente que va y lleva su bolsa con cartones o su bolsa con papeles, pero hay quienes también tiran basura, como por ejemplo cáscara de banana, una botella de algo, un tetrabric y demás. Entonces, siento que termina mezclándose, digamos, lo húmedo con lo que uno quizás recicló en su casa. Sí, lo que tendemos a hacer a través de todos los programas de capacitación es a que esa contaminación vaya Concientizar. disminuyendo. Obviamente, lo importante es saber que cada cosa se tira en el contenedor adecuado. Igualmente, este camión, o sea, hay un camión específico que levanta estos contenedores específicos y van a la planta que mostraba Nico. Y en la planta sí se vuelve a hacer la separación manual. ¿Puedo decir algo? Sí, Laura. Sí, ¿qué tal? Yo trabajo en un jardín maternal y las telas, bueno, ahora en época de COVID no, pero siempre son bienvenidas porque las reutilizamos en muchas cosas. Así que sobrantes de telas, si tienen un jardín cerca, acérquense. Buenísimo, Seguramente ¿querés van a dejarnos- venir más que bien. ¿Querés dejarnos tu Es mail una en el manera chat? de reutilizar. ¿Cómo? ¿Querés dejarnos tu mail en el chat? Así lo ponemos en la presentación, si nos dejás. Sí, sí, cómo no. Dale, buenísimo. Y por otro lado, que también con el telgopor y el thinner o el telgopor y nafta se puede lograr hacer un pegamento parecido al Suprabond, y es una manera de reutilizar en casa y de economizar porque el precio del Suprabond es carísimo y capaz que compramos una heladera, tenemos un telgopor gigante y con medio litro de nafta hicimos 1 kilo de Suprabond. Es Me un buen encanta, consejo. No lo tratamos de incentivar porque son prácticas bastante Al peligrosas. aire libre, por el tema de los tóxicos y todo. Igual ahora estamos todos con barbijo casi todo el tiempo. ¿Sí? Pero bueno, llega a incendiarse la nafta o suceder algún inconveniente y mejor nosotros no lo dijimos. Yo cuando iba No, fui yo, me hago cargo. Cuando he ido a los jardines a dar charlas, y iba a dar las charlas, y bueno, iba a explicar reciclaje, reutilización y reducción, y cuando llegaba a reutilización aprendía yo, no enseñaba yo sobre reutilización, vi cada cosa que han hecho que me sirvió para mí para aprender diferentes cosas. Gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Quieren levantar la mano, abrir el micrófono? ¿Había? Sí. Marina. Sí, yo la pregunta que hacía con respecto a los envases de shampoos y de limpieza, me refería, o sea, yo sé que se reciclan, obviamente, el tema es que son plásticos tan duros, me imagino, y uno descarta tantos envases de ese tipo, que yo pensaba si hay alguna manera de reutilizarlos antes porque reciclar, supongo que estos son procesos también que insumen mucha agua, son costosos. ¿Qué podemos hacer como consumidores para, no sé si para pedir a las empresas que los reutilicen o incentivos, o sea, que el municipio, no sé, alguna manera de reutilizarlos? Veo que en eso se desperdicia mucho, uno los usa de pronto, no sé, una semana y ya los está descartando. Obviamente uno podría de pronto comprar suelto, ¿no? También, pero bueno, eso es algo que me tiene bastante preocupada. Es una muy buena observación, porque en todo sistema de gestión, obviamente, el primer paso es reducir. Nico, perdón. Yo ahí, sí, y ahí está bueno experimentar y probar con los productos de limpieza que vienen sólidos, digamos, sin envoltorios, o que esa es una buena opción. Sí, ahí ponía Tatiana que hay que animarse al shampoo sólido. Sí, animarse al shampoo sólido. Y Hay mucho también, mito respecto al shampoo sólido, pobre shampoo. y también hay algunos negocios que, bueno, no voy a decir marcas por las dudas, pero que venden fraccionados. Me refiero a shampoos o artículos de limpieza también, que uno compra una primera vez el envase y después va y recarga siempre el mismo envase. Hay que buscar, lamentablemente hay que ingeniárselas, es verdad,
que requiere un trabajo extra. Lamentablemente, hoy en día es así. Esperemos que en el futuro estas prácticas estén mucho más incentivadas y que no sea tan difícil encontrar, o que dependa de cada uno el hecho de usar un shampoo, o el hecho de reutilizar un envase. Claro, yo pensaba también que de pronto tendríamos que exigir más, ¿no? Como consumidores a las empresas, porque uno va al supermercado y ve las góndolas llenas y uno piensa que eso se repone todos los días. Y bueno, no sé, nada, es algo pendiente, obviamente, sí, seguramente en el futuro estaremos más acostumbrados a, no sé, a otras prácticas. Ojalá. Totalmente. Hay una pregunta de Samantha que me gustaría retomar, que dice, ¿el camión de Día Verde ya no va a las cooperativas que trabajan por fuera de relleno del SEAMSE? Nico, ¿querés contestar vos? Sí, la mayoría del material va a las cooperativas que están dentro del Reciparque de SEAMSE, que son 14 cooperativas distintas que trabajan ahí dentro del mismo predio, y los camiones se descargan en esas, digamos. Una vez se dice, bueno, van al SEAMSE, no van al relleno sanitario, sino a la parte de reciclaje que tiene SEAMSE. Yo los tengo que dejar, lamentablemente tengo que dar otra charla, ahora a las 6, en otro lado, del día del reciclaje, estuve todo el día así. Pero agradecerles por haberse sumado y ya va a haber otras oportunidades. También después voy a dejar mi mail o por cuestiones o dudas, o también pueden verlo a través de la Dirección de Desarrollo Sostenible del municipio, Dale. que me las hagan llegar y lo podemos ver. Dejamos acá el Instagram de Vivamos.sustentable, que es el Instagram de la dirección, el mail que es ambiente@vicentelopez.gov.ar. Cualquier duda nos pueden escribir ahí, y si se quieren contactar con Nico, ¿dónde te pueden contactar? Voy a dejar mi mail acá. Dale. Dale. André. Y también Caro nos va a dejar su mail, porque Caro es de la Dirección de Política y Control Ambiental, que son los encargados de lo que contó ella, aceites, pilas, lámparas y RAEs. Una cosa que vi ahí en el chat, que decía, las pilas se pueden colocar dentro de botellas de plástico con cemento para realizar mesas o bancos de material. No sería lo más recomendable, porque lo que se hace con las pilas una vez que se llevan, que se tienen las delegaciones en los puntos de acopio, se lo lleva una empresa que lo que hace es inertizarlas. O sea, con otro componente hace que no... Vieron que las pilas, una vez que se acumulan, se empiezan a sulfatar y empiezan a liberar un montón de líquidos y cosas que van reaccionando por esa pila vieja. La diferencia con un relleno de seguridad es eso, que la pila primero se inertiza, cosa de que no siga reaccionando con el tiempo con cualquier cosa que la pueda afectar, y luego se lleva un relleno de seguridad. Hacer esto te estarías evitando el punto de la inertización y hace que pueda eso, si ese bloque de cemento se rompe o algo, a la larga eso puede generar la contaminación por los componentes de la pila. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Si tienen preguntas, se pueden contactar con nosotros. Y bueno, feliz día del reciclaje, feliz semana, y a reciclar. Bárbaro. Gracias. Dale, bárbaro. Chao, Muchas gracias. gracias a todos. Nos Chao, vemos. gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao.